Estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás alimento para tu espíritu, ánimo para tu alma y sabiduría para tu mente. Somos Mujeres Oreb, un ministerio dedicado al desarrollo espiritual de la mujer. Juntas, estudiamos las verdades que nos conducen a la plenitud. Conocemos a Dios más y mejor. Descubrimos lo que Él dice acerca de nosotras. Entendemos sus planes para nuestra vida. Aprendemos a confiar en Él y compartimos ánimo y esperanza de mujer a mujer. Te damos la bienvenida y disfrutemos unidas esta bendición. Sean bienvenidas, queridas amigas, gracias a Dios porque estamos otra vez reunidas en este martes de Mujeres Oreb, ya 2 de marzo, ya estamos en el mes de marzo de 2021, por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios también estamos para poder hoy escuchar su palabra, para poder alabarle. Bienvenidas a todas las queridas amigas que ya se están conectando. Como siempre les digo, el Señor es quien nos atrae, Él es el que nos impele para conectarnos y estar aquí reunidas todas. Miren, la preciosa palabra de Dios dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Hermoso salmo que nos motiva a alabar al Señor en todo tiempo, de continuo, como sea, como vengan los tiempos, hermanas, en este tiempo de pandemia y en cualquier otro, alabemos al Señor. Las invito a que oremos para que después cantemos a nuestro Padre. Gracias, mi Señor bendito, porque tú nos permites estar juntas. Gracias porque nos das razones, Señor, para alabarte, porque tenemos mucho que agradecerte. Bendito seas, Padre. Gracias por ese amor inmenso que nos tienes y gracias por esta reunión, por este momento de hermanas, para que entre amigas, Señor, compartamos tu palabra. Bendícenos, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amadas amigas. Y bueno, pues cantemos bendito, bendito a nuestro Dios. Digámosle, cantemos. Amén, qué hermoso poder cantar a nuestro Dios, alabarle en todo tiempo, en toda circunstancia, alabemos al Señor. En esta mañana yo muy contenta de estar con ustedes, de nuevo feliz, agradecida con mi Dios porque para mí es un milagro cada vez que me despierto y particularmente después de haber estado infectada con el coronavirus, ahora todavía luchando con las secuelas, esta recuperación es más lenta de lo que uno quisiera, la verdad se necesita mucha paciencia, pero gracias a Dios porque me permite este milagro de estar aquí delante de ustedes. Me encantaría poder ver sus rostros, abrazarlas como acostumbramos
acostumbramos en nuestras reuniones presencialmente, pero en esta ocasión aquí estoy delante de ustedes para servirles, mis amadas, con mucho cariño, preparando estos temas de la inmunidad con la armadura de Dios, inmunes con la armadura de Dios, esta serie que estamos estudiando. Ya vamos avanzaditas, ya vamos en el capítulo 6. La semana pasada comenzamos a ver los elementos de la armadura de Dios. Vimos el cinto de la verdad que me hace inmune. Así dice Efesios 6:14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y a continuación dice, y vestidos con la coraza de justicia, que es el tema que vamos a ver esta mañana, la justicia que me hace inmune. Mira, hermana, así como existe la verdad absoluta de la que platicamos la semana pasada, existe también la justicia absoluta. Y esa pues solamente es Dios, ¿verdad? Dios es justo, su justicia es su perfección y se expresa en la santidad de Dios. Él es la justicia absoluta. Dios es justo. Al decir esto, estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto, que hace lo que debe hacerse y lo hace en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. Dios es justo. Una definición muy sencilla sobre la justicia de Dios, concebida por cierto teólogo estadounidense, dice así, mira, me gustó traértela esta mañana para que podamos meditar en ello. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia es uno de los atributos de Dios. Mira cómo dice la Escritura en Isaías 59:17. Y óyelo bien, hermana, porque te va a hacer mucho sentido con la armadura que estamos ahora nosotros estudiando. Dice así, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Isaías 59:17. Mira cómo este verso se refiere a la justicia como parte de la armadura de Dios. Está usando también una metáfora y ya en el Antiguo Testamento describía este profeta Isaías este atributo de Dios como parte de su armadura, la justicia que se pone Dios. Se la pone para intervenir a favor de su pueblo. En este caso vimos que dice, ¿verdad?, que de venganza, de celo se cubrió como de manto porque iba a salvar a su pueblo en esta etapa de la historia en la que Isaías está hablando. Bueno, la semana pasada nosotros que hablábamos de cuando Pablo estaba escribiendo este pasaje de la armadura, vimos cómo la mayoría de los comentaristas bíblicos explican que Pablo debe haberse inspirado en un soldado que tenía ahí a la vista, o tal vez decíamos en alguno de los soldados de infantería a los que toda la gente del Imperio Romano conocía y todos sabían cuáles eran los implementos de su traje en la batalla. Y bueno, pudiera ser, ¿verdad?, que Pablo se inspiró en alguno de esos soldados, pero ¿qué tal? Mira, una posibilidad más. Que Pablo se haya inspirado no en el soldado que lo custodiaba, no en los soldados de infantería, sino en otro guerrero y en la armadura de ese otro guerrero. Mira, acabamos de leer un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el apóstol conocía muy bien la Escritura, el Antiguo Testamento, que era lo que en ese momento tenía. Y había leído seguramente este pasaje de Isaías muchísimas veces. ¿Qué tal que Pablo estaba pensando precisamente cuando dice tomad toda la armadura de Dios? Estaba pensando precisamente en la armadura de Dios, sí, o sea, la propia de Dios, porque en este pasaje dice que Dios tiene una armadura, ¿no? ¿Acaso no es eso lo que dice exactamente cuando dice Pablo que nos vistamos de qué? Dice de la armadura de Dios. ¡Qué maravilla! Podemos decir que Dios comparte como su propia armadura con nosotras, porque es así como le llama Pablo, ¿verdad? Dice la armadura ¿de quién? Dice la armadura de Dios y nos invita a aceptar esa armadura de Dios que nos está compartiendo. En este caso, el tema de hoy, en este caso es su justicia y su oposición al mal de la que Dios nos comparte y nos dice, vístanse con mi justicia para que sean inmunes, para que tengan con qué defenderse en la batalla.
Así como indica desde el inicio este pasaje en Efesios 6, en el versículo 10, como dice, ¿te acuerdas cómo empieza Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fue el primer tema que vimos en esta serie y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De su fuerza de quién? De Dios, ¿verdad? Es el poder y la fortaleza de Dios, no míos. Es el poder que Dios comparte conmigo, contigo, con nosotras. Con respecto a este tema de la coraza de justicia, entonces podemos decir que es la justicia de Dios, no mi justicia, la que me invita el Señor a usar para defenderme en la batalla, que sea parte de mi armadura, esa armadura de Dios, la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que la vamos a estudiar en esta mañana, que nos invita a que nosotros nos vistamos de ella en 3 puntos. Mira, vamos a ver qué es fortaleza. Dice fortaleceos en el poder del Señor. Bueno, esa justicia es fortaleza. Tenemos fortaleza por causa de la justicia que Dios me ha regalado por su gracia. Es fortaleza por causa de la justicia de Dios que me libera de la culpa y la condenación. Y es fortaleza por causa de la justicia a la que Dios me guía a vivir. Los 3 temas que vamos a ver hoy, vamos viéndolos uno por uno. Número 1, la justicia que me hace inmune es un regalo de Dios. La justicia que me hace inmune es un regalo de Dios. Mira, te voy a leer un pasaje alterno en Romanos 3, 21 al 26, que dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira nada más, aquí pues, este pasaje explica muy claramente cómo la justicia de Dios se hace efectiva en Jesucristo. La palabra propiciación usada aquí es muy interesante. Es el sacrificio que se entrega como pago por el pecado. Había necesidad de pagar por el pecado y Cristo fue ese pago. Dios puso a Cristo como propiciación, como sacrificio, como pago por nuestro pecado para mostrar su justicia. Se llama propiciación porque por medio de ese pago Dios se hace propicio a nosotras, ya que siendo pecadoras estábamos destituidas de su gloria, pero por medio de la fe en la sangre de Cristo somos aceptas ante Dios. Así Dios manifestó su justicia, sí se cumplió la justicia, pero en Cristo, para que nosotras fuésemos justificadas gratuitamente. Dice así también 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotras fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios me hace inmune, porque es un regalo que Dios me da. Este es el primer punto que estamos viendo esta mañana. La justicia de Dios me hace inmune a través del regalo que Dios me da. Cristo nos ha transferido su justicia para que seamos declaradas justas, aún siendo pecadoras, no lo merecíamos. Dice Romanos 5:8, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos, pero Cristo nos transfirió su justicia. Mira cómo lo entendía Martín Lutero. Escucha este pensamiento de Martín Lutero. Decía, Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Se explica claramente, ¿verdad? El ser declarada justa, el que yo sea declarada justa, el que tú seas declarada justa, es un regalo de Dios
por medio del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es entonces el resultado de la suma de la justicia de Dios, que sí se ejecuta, sí se hace efectiva. Dios es justo, Dios no abroga su ley, sino que la cumple, y dice: el alma que pecare morirá. Dios cumple su justicia, pero la cumple en Jesucristo, en un inocente. Y entonces es la suma, el sacrificio de Cristo es la suma de la justicia de Dios más el amor de Dios para con nosotros. La coraza de justicia a la que nos invita Pablo a ponernos no es una justicia que viene de mí, sino es lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho por mí. La justicia que me hace inmune es un regalo de Dios. Entendemos la palabra regalo, ¿verdad? Gratis, gracia. Es por gracia, es por amor de Dios que yo me puedo poner esa coraza de justicia. ¿Qué justicia pudiera haber en mí? Ninguna. Es solo la de Cristo que yo me pongo. ¿En qué momento una persona se viste de la coraza de justicia? ¿En qué momento, hermana? ¿Sabes cuándo? En el mismo instante en que se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y su Salvador. En el momento en que una persona acepta el regalo de gracia de Jesucristo, reconociendo que es pecador, que no merecía, pero acepta este intercambio y decide: sí, acepto que Jesús murió en mi lugar. Entonces, en ese momento, esta persona es justificada y vestida de esa coraza de justicia, no propia, sino la de Cristo. Esa es la coraza de justicia que nos ponemos, la justicia de Cristo en nosotras cuando hemos creído por la fe en Él. Todas las personas necesitamos reconocer nuestra gran necesidad. Necesitamos reconocer que ante la justicia de Dios no tenemos ni cómo mantenernos de pie, no tenemos razones, que no tenemos méritos, que nuestros intentos por ser justas nunca serán suficientes, que somos pecadoras y necesitamos reconocer nuestros pecados y luego aceptar el regalo de la gracia y el amor de Dios a través de Jesucristo como pago por nuestros pecados. Somos inmunes a la condenación solo por la gracia de Dios. Somos justificadas solo por la gracia de Dios. Podemos ponernos la coraza de justicia solo por la gracia de Dios. Somos inmunes a la condenación. ¿No te parece la mejor noticia para animarte en cualquier día malo, mi hermana? Eres inmune por la gracia de Dios. Estábamos estudiando hace unas semanas cuando Pablo menciona, ¿verdad? Para que podáis estar firmes en el día malo. Pónganse toda la armadura para que puedan estar firmes en el día malo. Y hablábamos del día malo, que es cualquier día difícil de nuestra vida, en el que hay pruebas o tentaciones, en el que hay luchas, en el que las cosas no son como nosotras queremos, en los que vienen a veces tremendas tragedias, días malos, que son rendijas por las que las acechanzas del enemigo pueden entrar a nosotras y hacernos caer. Pero qué mejor defensa ante esos días malos que saber que soy inmune a la condenación por la gracia de Jesucristo. Somos inmunes. Mi esposo y yo estábamos mirando una película de un evento real y me pareció apropiado traerlo esta mañana para contárselos a ustedes. Richard Jewell, este hombre, fue acusado del atentado con bomba en el Centennial Park en el contexto de las Olimpiadas de Atlanta 96. No sé si tú escuchaste, aquello fue muy sonado en aquel año, en 1996. Hubo una bomba que explotó y pues hubo una persona acusada, Richard Jewell. Él era un guardia de seguridad en aquel momento en esa área y el FBI, por no buscar más culpables, pues así dice la historia, decidió que él era el culpable por algún tiempo. Entonces pasó un tiempo muy doloroso, muy vergonzoso, Richard Jewell, de acusaciones por parte del FBI, de la prensa, un acoso tremendo a él, a su madre, pero finalmente se reconoció su inocencia. Se
se hizo una película de este evento histórico, que es la que mi esposo y yo vimos, de esta historia, y hubo una escena que me sacó las lágrimas. Está en un restaurante, Richard Jewell, con su abogado, que también es un tipazo, están ahí los dos, y llegan estos agentes del FBI y le entregan la notificación de que su caso fue cerrado y que él es declarado inocente. Bueno, como están cenando allí Richard Jewell y su abogado, se quedan ahí solos y están cenando, y después de esta notificación, Richard sigue comiéndose su hamburguesa, pero ahora lo hace con lágrimas de alegría porque al fin fue declarado inocente. Es una escena que te conmueve porque él está llorando con la hamburguesa en la boca, muy contento, llorando de alegría porque fue declarado inocente. Mira, amiga mía, nosotras, tú y yo, no somos inocentes para nada. Lo sé porque todos somos pecadores, lo sé, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, si nos hemos puesto la coraza de justicia, hemos sido declaradas justas. Si hemos aceptado ese regalo de Jesucristo, deberíamos de tener esa misma emoción que tenía ese Richard Jewell llorando de alegría porque fue declarado inocente. Y digo que no la misma, más emoción, porque él sabía que era inocente y solamente se reconoció lo que era. Pero nosotras de gratis somos declaradas inocentes, justas. Si cada día nos hacemos conscientes de esta enorme bendición, seguramente que vamos a derramar lágrimas de alegría y gratitud. Apropiémonos de este gran regalo de Dios. Eso significa ponernos la coraza de justicia. Hemos sido justificadas en Cristo Jesús y esto nos hace inmunes en cualquier día malo. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a la segunda enseñanza de este tema de la inmunidad con la justicia que me hace inmune. Vamos a ver este título número 2. La justicia que me hace inmune me libera de la culpa y la condenación. Primero vimos que es un regalo de Dios, es gratis, no me la merezco. Y ahora vemos que me libera de la culpa y la condenación. La armadura de Dios está compuesta mayormente por armas de defensa o de protección. Cuando leemos el pasaje, leemos el cinto, la coraza, el yelmo, el escudo. Todos estos elementos de un soldado son mayormente armas de defensa. Son medidas preventivas para el soldado. Bueno, la coraza de justicia es esto, es una medida preventiva, es nuestra defensa y nuestra protección. ¿Contra qué? Mira, contra el acusador, como también la Biblia le llama al diablo que nos acecha. Pablo dice que las acechanzas del diablo están ahí detrás de nosotros, pero también en otro pasaje vemos que se le llama acusador. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Esta coraza de justicia nos protege de esos ataques tan duros que nos acusan y nos quieren derribar, recordándonos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. No hay más poder para ese acusador cuando nosotras nos hemos puesto esa coraza de justicia, cuando hemos recibido por la fe en nuestro Señor Jesucristo esa gracia, ese pago, y hemos sido justificadas. Pero esta coraza de justicia nos libera también de la culpa, de ese acusador que va a insistir en estar poniendo sobre nosotros culpa. Mira, la culpa, tengo tres incisos para que veamos la culpa de la que nos libera la coraza de justicia.
Nos libera de la culpa primero por nuestros pecados, de los que ya nos hemos arrepentido y que han sido perdonados. Por supuesto que somos pecadoras, pero nos hemos arrepentido y esos pecados han sido perdonados, y dice la palabra de Dios que el Señor los ha tirado al fondo del mar. Ponernos la coraza de justicia es tener una forma de pensamiento en contra de esa autotortura, de insistir en recordar lo que hemos hecho mal. Somos nosotras mismas las que a veces estamos recordándonos, ¿verdad? Son esas rendijas por donde se mete el enemigo a querernos derribar y a imponer culpa sobre nosotros. Sentimos que no merecemos, que no podemos, que hemos hecho mucho mal, que nos equivocamos y que ya no hay remedio. Pero dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Dice, limpiarnos de toda maldad. La coraza de justicia es una coraza que nos protege de la culpa por nuestros pecados, de los que ya nos hemos arrepentido y que ya han sido perdonados. Pero también nos libera de la culpa por nuestras ineficiencias e insuficiencias, nuestras imperfecciones. Ya no digo los pecados, sino todas esas imperfecciones de las que tenemos, por supuesto, porque somos seres humanos. Como seres humanos comunes y corrientes tenemos ineficiencias, insuficiencias, imperfecciones, y a veces nos sentimos culpables por todo eso, ¿verdad? Por no ser perfecta. Yo digo, ay, me choca no ser perfecta. Creo que a todas nos cae gordo no ser perfectas. Sí, bienvenidas a la raza humana, y nos sentimos culpables. Y entonces ponernos la coraza de justicia es tener una forma de pensamiento en la que nos aceptamos como somos, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Como le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Quitémonos la culpa entonces, porque traemos puesta esa coraza de justicia que nos libera de la culpa. Nos libera de la culpa que no llegará, de una culpa que podría venir, pero que no va a venir, porque traemos puesta la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque hay pecados que yo voy a evitar cometer. Hay pecados que no voy a cometer porque deseo practicar la justicia, y entonces soy libre de esa culpa, de esos pecados que no cometeré. Ponerme la coraza de justicia es tener una forma de pensamiento en la que, sabiendo que he sido declarada justa, decido vivir como tal, como justa. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres de la culpa y la condenación. Eso significa traer puesta la coraza de justicia. Ante la tortura de nuestros pensamientos de culpabilidad, tenemos encima nosotras un arma poderosísima, la coraza de justicia. Mi respuesta ante cualquier acusación debe de ser, he sido justificada. Ese es mi grito de júbilo y de defensa, he sido justificada. Eso es traer puesta la coraza de justicia. Este objeto de la coraza de justicia, de la coraza de un soldado, es el que guarda los órganos vitales del soldado, del guerrero. Un soldado sin coraza simplemente se expone a una muerte segura, pues no está protegido. Así nosotras, sin la justicia de Dios, estamos condenadas a muerte. La coraza de justicia protege el corazón. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que pasa es que esos pensamientos de culpabilidad que vienen a nuestro corazón deben de ser detenidos con la coraza de justicia. Debe ser guardado nuestro corazón con esa coraza de justicia. Esos pensamientos de culpabilidad, vengan de quien vengan, van a encontrar un buen terreno en una mente que no está protegida por la coraza de justicia. Cuando no tenemos bien puesto este concepto, he sido justificada.
Y luego hay lógica en sentirnos culpables si no traemos puesta la coraza, porque mira, nos sentimos culpables porque como las cosas en nuestra vida no salen todo el tiempo como nos gustaría y como si hemos cometido errores, pues lo relacionamos inmediatamente, ¿verdad? Esto no está saliendo bien porque yo hice esto mal. Y claro que sí, entonces tendemos a pensar que todo lo que sale mal es por culpa de nuestros defectos, de nuestros errores, y que es como un castigo, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad? Dios me está castigando. Y pensamos en estas ideas del karma, de que me lo merezco y me lo estoy ganando, todo esto que me está pasando. Hermana mía, si tú te has arrepentido de tus pecados, dile no a la culpa. Ponte, por favor, la coraza de justicia y dile no a la culpa. Digámosle no a la culpa. Dejemos de culparnos por todo. Y otro favor, mi hermanita, no te dejes influenciar por esa clase de gente tóxica a la que le encanta echarte la culpa de todo. A la que le encanta echarnos la culpa de todo. No nos dejemos influenciar por ellos. Pongámonos la coraza de justicia. Y si sufrimos injusticias, seamos inmunes con esta coraza de la armadura de nuestro Dios justo. Él hace justicia, Él es nuestra justicia. Descansemos en su justicia y dejemos en sus manos el juicio. No dudemos de su perfecta justicia. Ponerme la coraza de justicia es vivir con la seguridad que viene de mi relación con Dios a través de Cristo. Esta coraza me protege contra los dardos de fuego que quieren hacerme sentir insegura y culpable. La justificación que Dios me ha regalado me da un estatus de vida VIP, de alto nivel. Es como una credencial que muestro para resistir en el día malo, cuando viene el acusador, por cualquier fuente, por mis propios pensamientos, por cualquier persona, por cualquier situación. Esta credencial yo la muestro en el día malo y le digo, mira, he sido justificada, he sido justificada. Dice 2 Corintios que hagamos esto porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotras, pues no ignoramos sus maquinaciones. Preguntábamos en el punto anterior, ¿en qué momento una persona se viste de la coraza de justicia? Decíamos, en el mismo instante en que se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y Salvador. Pero podremos completar también que se la pone también cada vez que la culpa quiere venir a quitar su gozo y se defiende, recordando que es justa, no por sus méritos, sino por el gran sacrificio de Cristo. Ponernos la coraza de justicia es vestirnos de la inocencia de Cristo. Defendámonos de las acusaciones que nos culpan y pongámonos la coraza de justicia, mis amadas amigas. Y punto número 3. La justicia que me hace inmune es el estilo de vida al que Dios me guía. ¡Wow! Aquí vamos a avanzar porque traigo puesta la coraza de justicia que Dios me ha regalado y me ha justificado. Y tengo también esa coraza de justicia que yo me la pongo cada vez que viene la culpabilidad, el acusador, y yo me defiendo con esa coraza de justicia. Saco mi credencial VIP y digo, he sido justificada, soy inmune. Pero, número 3, esta justicia que Dios me ha regalado se convierte también en mi estilo de guía, al que Dios me guía. Existen interpretaciones de cómo hemos de entender esto de la coraza de justicia. Yo he traído 3 enseñanzas esta mañana, pero hay interpretaciones de cómo debemos entender esta metáfora. Y generalmente se enfatiza que la coraza es la justificación que nuestro Dios otorga a la persona que cree en Jesucristo. Ya lo vimos, ¿verdad? Este concepto prevalece y no elimina la segunda posibilidad que hay también. Otros entienden que Pablo puede haber tenido en mente que la coraza de justicia es el comportamiento justo de un creyente. Comportamiento justo de un creyente. Pero ¿sabes qué? No tenemos que quedarnos con solo una forma de entender la metáfora de la justicia. Yo, de hecho, creo que las 2 maneras de entenderla no deben ser separadas, que van una con la otra. La primera está hablando de nuestra condición y posición ante Dios como justificadas, ¿verdad? Hemos sido justificadas, ya lo sabemos, por la gracia. Pero la segunda, que es nuestra nueva identidad y nuestra cualidad como personas que vivimos
justamente, que vivimos en justicia. Pues si hemos sido justificadas, deseamos vivir como justas. La coraza de justicia es la nueva identidad del creyente como pecador justificado delante de Dios e incluye nuestra fiel consagración a Dios, a ese Dios santo que nos ha justificado. Entonces sí tiene que ver también con nuestra forma de vivir. Justicia en griego significa carácter o cualidad de ser recto. Justicia es ética, es estilo de vida, es actuar justamente. Al igual que la verdad, como decíamos la semana pasada, la verdad es efectiva en mi vida hasta que yo la vivo, hasta que la pongo en práctica. Bueno, pues al igual que la verdad que debo vivirla, la justicia debo vivirla. En el caso de la justicia no es que deba vivirla para que yo sea justificada, porque ya vimos, ¿verdad?, que no es por obras, que la justificación es de gratis, de gracia. Pero debo vivirla porque he sido justificada, no para ser justificada, sino porque he sido justificada. Vivo como una justa. Una conducta justa es el fruto natural y sano de nuestra justificación por la fe en Cristo. Así lo entendía Santiago. ¿Te acuerdas cómo decía Santiago? Decía, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Para estar firme, como dice también Pablo tanto en este pasaje de la armadura, para estar firme como la vencedora que soy, pues debo vivir así como vencedora. Si he sido justificada, entonces debo de vivir de tal forma. Esto es vivir en congruencia con esta nueva identidad que el Señor me ha dado. Eso es traer bien puesta la coraza de justicia contra la tentación en el día malo. Yo tomo mis decisiones basadas en que traigo puesta la coraza de justicia y entonces soy congruente con esa justificación que el Señor me ha dado. Vivimos en justicia por gratitud, por amor a Dios, por todo lo que nos ha dado. Jesús le dijo a sus discípulos que si su justicia que su justicia debía de ser superior a la de los fariseos. O sea, no les dijo, miren, ya vine yo y ahora sí ya no hay ley. No, les dijo al contrario, la justicia de ustedes, mis discípulos, debe de ser superior a la de los fariseos. ¿Y qué significa que tenía que ser superior? ¿Que tenían que ser más justos, portarse mejor? ¿O tal vez tenía que ver con por qué lo hacían? ¿Qué los motivaba? Esa motivación debería de ser superior. ¿Sabes qué? A nosotras, para ser justas, nos mueve la paz, el gozo, la libertad, la gratitud, el amor a nuestro Dios. La paz de saberme justificada. Oye, cuando viene la culpa a mí y yo digo, vete de aquí, culpa, porque yo estoy en paz con mi Dios. Esa paz me mueve a vivir en santidad, a vivir una vida justa, correcta delante de Dios. El gozo de saberme justificada me mueve también. Me mueve la libertad que ahora tengo en Cristo y me mueve la gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. Pero sobre todo es una justicia que practicamos por amor a Dios, por amor a Dios. Me mueve sobre todo mi Señor que me ha justificado, mi Señor a quien pertenezco, a quien le entregué mi vida. Me mueve el amor a mi Dios, a mi Salvador. Dice la palabra de Dios que Él nos enseña, Él nos guía. Este punto que estamos viendo dice que estamos nosotras, es la justicia que me hace inmune, es el estilo de vida al que Dios me guía. Es un estilo de vida y es un estilo de vida en el que Dios me guía y me enseña por dónde debo andar. Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 143:10 dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ponerme la coraza de justicia es vivir una vida justa por amor a Dios, dejándome guiar por Él, porque está fácil. Él me dice por dónde. Ponerse la coraza de justicia es desear hacer la voluntad de Dios, decidir hacer la voluntad de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. Nada difícil porque Dios nos guía a hacerlo.
El pecado es todo lo opuesto a la verdad y a la justicia. Ser justa, entonces, es vivir una vida que hace lo correcto a los ojos de Dios. Es guardar sus mandamientos y vivir en santidad. Es aborrecer el pecado. Es vivir en santidad. Esta palabra, ¿qué es vivir en santidad, amada? Es una vida que no practica el pecado. No que no peca, porque no existe ni una sola persona que no peque. Tendríamos que morirnos para no pecar. Pero no practica el pecado. Es una vida que cada día quiere ser como Cristo y llegar a la estatura del varón perfecto. Una vida en santidad vive para agradar a Dios y se esfuerza para no transgredir su ley. Aunque muchas veces tal vez fallaremos, pero es precisamente en ese momento cuando sentimos un dolor profundo por lo que hemos hecho y nos arrepentimos y tenemos un cambio de actitud y no practicamos el pecado entonces. Esto es la coraza de justicia también, vivir una vida que busca agradar a Dios, que vive vivir en justicia. Piensa, ¿por qué nos dice el Señor que nos pongamos la coraza de justicia si ya hemos sido justificadas y ya nada nos puede separar del amor de Dios? Nada nos puede arrebatar de su mano. Dios es poderoso para guardar nuestro depósito, dice su palabra, ¿verdad? Tenemos una doctrina que dice, una vez salva, soy siempre salva. Bueno, si la salvación no depende de mis obras, entonces ¿por qué? ¿Por qué me sigue acechando el diablo? Dice Pablo, ¿verdad? Pónganse la coraza de justicia para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y por qué el diablo me va a seguir acechando si yo ya soy salva y ya no hay nada que me haga dejar de ser salva? ¿Qué pretende si ya no puede evitar mi salvación? ¿Sabes qué? Pretende que mi vida no le dé gloria a Dios, que no dé un fiel testimonio, que yo no sirva de luz para que otros sean salvos. Pretende apartarme del camino de la verdad y que mi forma de vivir no sea justa y que no corresponda con mi identidad de justificada. Los intentos del diablo de hacer al cristiano fallar deben de ser frustrados con la armadura de Dios, con el cinto de la verdad, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu y con el calzado que diligente lleva el evangelio a otros. Porque hemos sido justificadas, nos ataca el enemigo para arruinar los planes de Dios para nuestra vida, para que no demos fruto, para hacer quedar mal el nombre de Dios. No nos puede quitar nuestra salvación, sin embargo, puede hacer que demos un mal testimonio y que seamos así piedra de tropiezo. Por eso nos recomienda tanto Pablo, pónganse la coraza de justicia y entonces aceptar el regalo que el Señor nos da, ser libres de la culpa y vivir en santidad. Mira lo que dice Marcos Vidal en una canción, no te pido nada más, que jamás traiga vituperio a tu nombre y al evangelio. Cuando traemos puesta la coraza de justicia, tenemos esta conciencia que nuestra vida da testimonio y puede ser ocasión de bendición o de tropiezo para otros. Ahora, nos volvemos a hacer esta pregunta. ¿En qué momento una persona se viste la coraza de justicia? Respondemos, en el mismo instante en que se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y Salvador. Recibe la justificación por fe, gratuitamente. También se la pone cada vez que se hace consciente de este gran regalo de la gracia de Dios y se libera de la culpa. Y cuando se hace consciente de este regalo de la gracia de Dios y decide vivir a la altura de la gracia de Dios siendo justa. Cada vez que decide vivir a la altura de la gracia de Dios siendo justa, una cristiana se está poniendo la coraza de justicia. Es como una superheroína. La semana pasada veíamos a la Mujer Maravilla, ¿verdad? En este caso, nosotras somos heroínas de la fe y nos ponemos esa coraza de justicia para luchar contra el pecado que nos asedia. Pongámonos la coraza de justicia y practiquemos la justicia en nuestra vida cotidiana. Efesios. Y te voy a leer varios versículos de Efesios, que es el contexto de esta armadura, de este pasaje de la armadura, en donde Pablo nos está invitando a vivir vidas justas, a vivir vidas santas. Y entonces al final nos va a decir, ¿verdad? Pónganse la coraza de justicia. Pero dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y más o menos este es el contexto, y llega finalmente a decir, por tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y pónganse la armadura de Dios. Nos invita a una vida, a la ética, una vida santa. Todo el capítulo 5 nos da consejos acerca de cómo andar como hijas de luz, como hijas de luz. Nosotras, hermanas, pongámonos esa armadura. Con nuestra coraza bien puesta, disfrutemos de la inocencia de la que Dios nos viste en Cristo Jesús. Deshagámonos de las acusaciones que nos culpan y dediquémonos a vivir justamente, en congruencia con la justicia de nuestro Dios justo. Esto es lo que significa ponerse la coraza de justicia. Espero que nos haya quedado claro y que el Señor, el Espíritu Santo, nos motive en esta mañana a vivir así, libres de la culpa, pero también en santidad, dándole gloria a Dios en todo. Oremos, amadas. Gracias, mi Dios, porque nos hablas hermosamente y nos motiva, Señor. Gracias por estas hermosas palabras en esta carta de Efesios que nos hablan, Señor, de cómo defendernos ante los ataques del enemigo. Y en este caso, Señor, en el aspecto de creerte, Señor, que hemos sido justificadas. Ayúdanos a tener esa conciencia, Señor, de que somos salvas, limpias por tu sangre, y que así, Señor, nos podamos presentar ante el mundo. Que esto nos motive, Señor, para tener un comportamiento que te glorifique, que dé luz y sal a todos los que nos rodean también. Bendícenos, Señor, y que sepamos ponernos esta coraza de justicia cada una. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, amadas hermanas preciosas, pues pónganse su coraza de la justicia, superheroínas de la fe, pongámonosla. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora me despido de ustedes, nos vemos el próximo martes. Las invito a seguirse conectando, a seguir estudiando estos temas y en todas las transmisiones de nuestra iglesia. Hasta pronto, Dios las bendiga. Bajaste a la tierra, te hiciste un hombre, tomando la forma de un siervo humilde, y no escatimaste tu vida, viniste a morir en la cruz, sufriste la muerte de un vil delincuente, cargaste mis culpas, y siendo inocente, tomaste el lugar del culpable. Hiciste morir por amor, solo Cristo salva, solo en Él hay vida y hay perdón.
Para la Iglesia Bautista Oreb es muy importante estar en contacto contigo durante la semana. Los cultos de domingo son a las 8, 10 y 12 del día a través de nuestras redes sociales en YouTube y Facebook. La Iglesia Infantil transmite su clase a las 8 de la mañana y la Magna Unión de Jóvenes transmite su culto juvenil a las 5:30 de la tarde. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana tenemos el programa de radio Café con Leche y Adoración. Después a las 7 de la noche tenemos los Cuentos con el Paz con la nueva serie Cuentos breves con enseñanzas eternas. El martes a las 9:30 de la mañana, Mujeres Oreb continúa con la serie Inmunes con la armadura de Dios. No se lo pierda, hermana. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración en donde seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas de Somos Todos a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche nuevamente nuestros hermanos de la Magna Unión de Jóvenes transmiten su devocional juvenil. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos la zarcita para niños vía Zoom. Para mayores informes comuníquese a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 de la noche, el mismo viernes, tenemos el programa de Radio Oreb. El sábado a las 12 del día, seguimos con la nueva serie, Hágalo Usted Mismo. Herramientas para construir un amor duradero. Está basado el estudio en Proverbios número 14. A las 2 de la tarde, conéctese al programa Adora Más Compartiendo Vida y cantemos himnos, hermanos, juntos cantando a nuestro Dios. Y veamos una invitación especial, hermanos, ahora por parte de nuestro grupo de matrimonios. Adelante. Oigan, miren, Ili se está conectando. ¡Hola, Ili! Ili, ¿cómo te va? Qué bueno que te conectas. Hace mucho que no platicamos todas. Ay, sí, ya hacía falta. Es que tengo muchísimos pendientes. Esto de la escuela en casa está siendo bien complicado con mis dos hijos, uno de primaria y otro de prepa, y más con el de prepa, porque creo yo que ya le está afectando mucho emocionalmente esto. Sí, ya sé. Yo creo que eso nos pasa a todas, ¿no? No sabemos ni por dónde. Somos esposas, mamás, maestras, en fin, multitasking. ¿Qué haremos? Hay que pensar en una solución. Taller para padres. Sábado 13 de marzo, 4:50 horas. El tema, Cuidando el corazón de nuestros hijos. Se llevará a cabo de forma virtual. Registro previo. Mándanos un correo a matrimoniosdeoreb@gmail.com. El Seminario Teológico La Gran Comisión abre sus inscripciones para aquellos hermanos que deseen capacitarse para el ministerio. Para más informes, comuníquese a la oficina de la iglesia. Recuerde que todos los días tenemos el devocional con el Paz y también puedes unirte a una zarza o súmate más virtual si es que aún no lo has hecho. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa con el hashtag SoyInmune. Mantengámonos conectados. Démosle like y comparte. Dios te bendiga.